Bienvenidos a hoy 2 de noviembre de 2021. Hoy vamos a compartir todos el tema enseñanza espiritual. Los micrófonos están abiertos para que todos los participantes podamos aportar y que seamos de bendición para otras personas que posteriormente estarán escuchando en las redes sociales esta grabación. Bienvenida, Gloricela, adelante. Buenas noches a todos. Sobre todo, yo decía que vamos a hablar, pero siempre el Señor habla y dice más o menos cómo iniciar el tema. Me gustaría, Maribel, que empezaras para romper el hielo con la inquietud tuya que tenía Camila, y yo entonces empiezo y que todos los demás compartan su opinión al respecto. A ver, ¿qué fue lo que me dijiste tú cuando me metí yo que éramos solo 3? ¿Qué me dijiste? Bueno, yo les comentaba a Fátima y a Gloricel que mi hija Camila estaba con muchísimo dolor de cabeza hoy, que se medicó y yo intercedí en ese momento por su situación, oré con ella y en eso Gloricel entró a la reunión y ahí estaba dándome una alimentación de lo que estaba pasando espiritualmente con mi hija. Ya entonces vamos a empezar en base a la inquietud que tenía Maribel. Yo le dije, vamos a dejarlo para cuando empiece el grupo y lograr pues comprender qué fue mi respuesta automáticamente cuando Maribel dijo eso. ¿Qué lentitud hay para realmente provocar que todo lo que suceda a nuestro alrededor mejore lo más pronto posible, como hemos ido aprendiendo? O sea, tenemos que tener claro algo. Hay que pedirle al Señor que permita que se pueda mantener la enseñanza dentro de nuestro sistema operativo. Lo quiero hablar de esa manera. Sistema operativo, que no se olvide nada de lo que vamos aprendiendo para poder actuar. Si ella reprendió, pero no reprendió como estamos aprendiendo aquí en este lugar. Hemos visto en los últimos tiempos que siempre es importante ir a la palabra para que el Señor pueda quebrar fortalezas y argumentos que van en contra de aquellas cosas que lastiman a los que amamos. Definitivamente, el dolor de cabeza es un rompimiento favorable para la persona, pero hay que utilizar la palabra como bálsamo a las situaciones que ocurren en la vida de las personas que amamos. Yo no estoy diciendo que los médicos, las medicinas, todo eso ayuda. ¿Por qué ayuda? Nunca se me olvidará que cuando yo fui con mi esposo a Israel en el 2005, había un médico en el tour, y recuerdo yo que una noche Orlando se sintió mal por las comidas, por las especias y todas esas diferentes situaciones de la comida que no le cayó bien. Entonces el médico llegó, lo atendió y todo, pero hay algo que me encantó de él, que me quedó grabado. Él puso la medicina en su mano que le iba a dar y la bendijo y la puso en manos de Jesús a través del Espíritu Santo. Él automáticamente honró a Dios diciéndole que esa medicina
honrara la vida de mi esposo. Y eso provocó que las cosas fueran mejorando en ese sentido. Entonces, tenemos que aprender algo. Así como todos vamos a la oficina, hay una persona que está molestando, hay que orar. ¿Cómo se ora? Se ora buscando que las situaciones se mejoren en nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender a discernir con la ayuda del Señor, por supuesto. Él es el que permite que nosotros seamos hábiles para entender los tiempos que existen. En ese momento, cuando Maribel dijo eso, Fátima dijo que su familia tenía un dolor aquí, otro un dolor acá, otro dolor allá. Y eso igualmente es espiritual. Pero como es espiritual, tenemos que buscar con Cristo la fuente de esa situación. Yo estoy segura que, al igual que Maribel, ella oró por los dolores de sus familiares, pero le dije yo en ese momento, y estoy contándolo para abrir el esquema y que ustedes participen también. Ella habló de que una hija tenía un dolor de diente. Los dientes son importantes en la vida de un ser humano, espiritualmente hablando, porque los dientes tienen una fuerza especial de parte de Dios. Recuerdo yo, tendría que buscarlo, pero siempre uno tiene que orar por su dentadura para que el Señor Jesús provoque que la dentadura esté siempre protegida, las encías, todo protegido por Él. ¿Y qué le aconsejé yo a Fátima? Fátima, la sal de Cristo para la boca de tu hija. ¿Por qué razón? Porque hace mucho tiempo, espiritualmente hablando, yo tuve un dolor en uno de mis dientes y el Espíritu Santo me llevó a pedir la sal de Cristo en mi boca. Yo la sentí en ese momento sobrenaturalmente y se me quitó la situación. Entonces le contaba yo a ellos que parte en la Biblia habla sobre la sal cuando es sosa y no tiene el nutriente necesario para salar las cosas. Entonces, Cristo tiene la capacidad de resolver todo lo que necesitemos en nuestra vida. Solo tenemos que aprender a pedir. A pedir, no se cansen de pedir, no se cansen de pedir. Esa es la clave, porque ustedes están viendo, yo no soy quien para decir lo que Maribel y Fátima espiritualmente están haciendo en sus vidas para provocar que se mueva el piso donde ellas están. Entonces, cuando uno está luchando espiritualmente por una situación de rompimiento en casa o en el negocio o con un familiar o con cualquier otra situación que se presente, tenemos que entender que algo se va a levantar. Y tenemos que entender que no debemos ser distraídos de las cosas que suceden. Yo no voy a contar quién es la persona ni nada, pero yo me quedé impactada porque Dios le habla a uno y esta madrugada Dios me mostró
una persona cayendo, yo enseguida pedí por la protección de mi casa, mis hijas, mi esposo, sus hijos, mis hijas y todo. Pero como a las 9 de la mañana recibí una notificación de que alguien se había caído. Yo aprendí a través de la palabra de Dios, y eso está en el Salmo 17:5, dice que hay que cuidar los pasos para que nuestros pies no resbalen. ¿Se acuerdan un tiempo yo cuando el Señor me estaba adiestrando? Ustedes me vieron con yeso en la mano, en el pie, nuevamente. Y aprendí en ese momento que cuando uno tiene pasos contrarios a Dios, las cosas se tienen que provocar para que el Señor ordene los pasos de una persona. Entonces, en ese momento en que yo me acordé de lo que había visto en la madrugada, Dios me hizo darme cuenta que tenía que tener cuidado con esa persona. Entonces Dios nos habla, ¿verdad? Y cuida de nosotros. Solo lo que Él pide es que entendamos que a través del conocimiento de Él lo podemos hacer. Después de yo aprender ese Salmo 17:5, en Proverbios decía que no se quiebre ninguno de mis huesos. Yo tuve que pasar por esa situación para entender que Dios decía que si mis pasos eran firmes en Él, ninguno de mis huesos se iba a quebrar. Entonces comprendí en ese momento, después de tanta situación que me había pasado, que el Señor necesitaba que yo ordenara mis pasos y ordenara mi mente hacia Él, y cualquier distracción que provocara un quebrantamiento o una caída no se diera, y lo aprendí con el dolor. Lo aprendí a través de esas manifestaciones dolorosas que tuve, 1 mes y medio, 1 mes, y así sucesivamente. 3 veces me sucedió. Entonces, uno tiene que entender que Dios le habla a uno a través de muchas situaciones. Entonces, mi respuesta para Maribel: Maribel, tú has oído aquí que el dolor de cabeza son fortalezas que han habido en la vida de una persona que está siendo transformada en su mente por Cristo. Le has podido a tu hija dar también la cita bíblica para que ella pudiera aliviar su mente en ese momento con la ayuda de Jesús, porque nosotros les hemos entregado nuestros hijos, nuestras vidas y todo lo que rodea nuestro existir al Señor en todo momento. Me da risa porque mi nieta está aquí con nosotros pasándose la semana porque mi hija me pidió que si se la podía cuidar. Entonces le dijimos que sí. Entonces ella me hizo que le comprara unos chocolates y me dice: dame unos chocolates, abuelita. Entonces le dije yo: uno por Dios, uno por Jesús, uno por el Espíritu Santo, uno por tu mamá, uno por ti. Entonces de repente me dice: se te olvidó tal cosa, o sea, porque los niños son así. Pero esa es la forma de enseñarle a ella que tiene que entender que algo tiene que pasar en su vida diferente. Algo le dijo Orlando
en el carro y ella en ese momento Orlando le dijo de relajo, ¿para mí o para Dios? Y ella contestó automáticamente, para Dios primero, abuelito. Entonces, son cosas que uno va sembrando en la vida de sus seres queridos, que a uno se le olvidó en algún momento hacerlo, no quizás de la misma manera o la gente sí se acordó, pero no teníamos realmente la convicción de lo que enseñábamos. Y ahora podemos entenderlo y saber cómo se logra que nuestros seres queridos puedan hacer las cosas como nosotros las vamos aprendiendo, para que en nuestro diario vivir podamos comprender que las personas que Dios ponga yo nunca les he dicho, pero yo siempre he creído que uno tiene que dejar que la gente sea de libre albedrío, como dice el Señor. Uno no debe imponer nada a las personas. Yo soy convencida de lo que Dios me va mostrando y me va enseñando. Pero eso no significa que yo haga que otra persona haga lo que yo digo, no. Yo solo aconsejo, pero las personas toman sus propias decisiones. Entonces, uno tiene que entender que lo que uno ama tiene que ser protegido por lo que nosotros vamos recibiendo. Es importante que recordemos eso y lo tengamos presente, que nuestra mente, cuando algo pasa, enseguida meditar y pensar qué es lo que está pasando. Entonces, Maribel, vamos a abrir ahora el compás para que en base a esta introducción las personas vayan preguntando inquietudes al respecto de cómo actúan cuando tienen que tomar una oración, una decisión en un momento determinado. ¿Cuál es la primera reacción que tienen en ese momento? Bueno, vamos a preguntar. Gisela, bienvenida, buenas tardes. Compártenos cómo Buenas tardes. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, bastante bien, gracias. Ustedes, saludos. ¿Cómo reaccionas cuando se presentan esas distintas situaciones? ¿Qué hace Gisela? Compártenos para aprendizaje. Hola. Hola. Ella quiere saludarlos. ¡Ay, qué grande estás! Mamita, ya saludaste. hermosa. Muates la cabeza de la muñeca. Perdón. Ay, Dios mío, dale. Perdón, es que ella tiene pelo como yo. Ok. ¿Te lo puedo poner? No, mamita, gracias. Ya. Dale, Gisela, disculpen Ok, la interrupción. no se preocupen. Mi reaccionar es, primero, uno, ante una situación, yo por lo menos me preocupo. Esa es mi primera reacción. Vislumbro qué está pasando, por qué está pasando, por qué se está dando. Lo converso con Jesús. Le pido al Espíritu Santo que me guíe y paulatinamente voy viendo y me van llegando, sobre todo me van llegando personas que están como en contacto con lo que me ocurre a mí. Me va llegando palabra, me va llegando mensajes y allí entonces viene mi despertar, viene mi accionar y bueno, empiezo yo entonces a luchar y a buscar la solución que realmente es Jesús el que nos está guiando, me está guiando, ¿verdad? Y allí voy entonces buscando y manteniendo y diciéndome a mí misma qué es lo que he hecho mal y que me ayude pues a enderezar lo que él había deshecho o había olvidado o había dejado dormido. Y empiezo yo nuevamente como a activar esa fuerza, esa fe, esa confianza
claro, buscando siempre el apoyo en Jesús, en el Espíritu Santo y con Dios allí de la mano. O sea, que tú pides dirección al Señor. Exacto. De hecho, les comentaba el sábado a Marixa cuando dio su intervención, que esos días atrás a intervención de ella, yo estaba así, pero ¿qué está pasando? Esto no es normal, Señor. Yo no he llegado hasta aquí. Tú no me has traído hasta aquí para que yo esté así, por situaciones que he estado viendo. Y entonces, inmediatamente, eso fue una respuesta al punto de que sentí cuando te dice, yo te amo. ¿Por qué te sientes así? Y allí mismo vino la palabra, le comentaba, ya te voy a regalar la palabra que a mí me levantó, que es Filipenses 4:8. Piensa en todo lo bueno, piensa en todo lo noble, piensa en lo de buen nombre, piensa en lo que yo he hecho y trata de imitarme. Entonces, eso me ha tenido a mí y es una tras otra y digo, bueno, voy a pensar en lo bueno, voy a pensar en lo noble, voy a pensar en en lo que viene de ti, Señor, quiero imitarte, quiero hacer lo que tú hagas y estoy yo misma allí enfrentándome a esa palabra, a ese mensaje. No sé si te cuentes algo más que... Gracias, Gisela. ¿Cómo no? Gloricel. Yo quisiera contestarle algo de la inquietud y de su sabiduría que manifestó Gisela en su momento. Uno, yo creo que no siempre que suceden situaciones en nuestra vida es porque algo malo está sucediendo. Muchas veces las situaciones se presentan en la vida para provocar que tú des más de lo que Dios quiere que des. Y uno tiene que sacarle siempre el provecho. Me acuerdo yo que en el proceso de aprendizaje, cuando algo me sucedía, yo, ay, Dios mío, ¿qué hice ahora? ¿Qué pasó? Hasta que me di cuenta que la palabra es sabia cuando dice que uno cae hasta 7 veces y el Señor lo levanta, porque antes de esas 7 veces Él te va a ayudar a entender la situación. Y muchas veces cuando yo pensaba que era conmigo misma la situación, Dios me ponía, no eres tú, es otra persona. Pero como yo no había en mi madurez en ese momento avanzado, entonces yo lo tomaba como que era parte de mí misma el problema y no era así. Entonces, adicionalmente a eso, por lo menos Gisela, con todo respeto, porque mi intención no es lastimar a nadie, sino en base a mi experiencia personal, permitir que ustedes piensen, mediten y encuentren las respuestas satisfactorias. Dios te ha dado una familia, Gisela. Tu Amén. esposo, tú y tu hijo. Amén. Entonces, tú tienes que defender una familia como base sólida en Cristo. Entonces, cuando tú le dices al Señor imitarlo, puede que estés excluyendo a tu familia de esa relación personal tuya con el Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí hemos entendido que tiene que haber un equilibrio y un balance en aquellas cosas que nosotros tenemos que tratar de que sean lo mejor posible para ser inspiración de otros. Para mí, Gisela, la inspiración que yo puedo entender es
Después de 17 años, Dios le regaló la bendición de regresar con su esposo, con el hijo que tuvieron, pero el Señor tiene que educarte a ti para que seas una mujer virtuosa, para que seas una mujer que pueda producir en tu esposo después de tanto tiempo y en tu hijo esa bendición donde tú por 17 años perseveraste, fuiste constante, no desfalleciste. Pero a lo que voy es enseñarle a tu familia de forma sencilla lo que Dios te hizo recibir. Entonces, al tú decir imitarte, hay cosas donde tú no vas a poder imitar al Señor porque tienes familia. Pablo era un hombre que no estaba casado. Dice la palabra de Dios que Pablo decía, mejor es no estar casado. Él tenía todo el tiempo del mundo para dedicarle al Señor porque había sido dirigido hacia esa situación. Pero tú tienes una familia, tú tienes un esposo. Tú tienes que pedirle a Cristo que tu esposo y tú sean la mejor unidad, la mejor pareja, la mejor familia para que tu hijo pueda continuar con las raíces de un matrimonio fortalecido en Cristo. Entonces, por eso que uno tiene que entender que muchas veces cuando leemos la palabra, no meditamos realmente en el alcance que pueden tener nuestras propias palabras cuando pedimos. Dice la palabra que yo no me enrede con mi propia lengua al expresar una situación. Y con todo respeto, Gisela, y para el resto de ustedes, tú tienes que ser la mejor mujer, esposa, madre, amiga y todo lo que el Señor te diga. Pero lo tienes que hacer para ser esa mujer virtuosa que Dios ha puesto en tu vida. Porque tú tienes una familia. Entonces, solo te digo que tienes que trabajar un poco más en esa área. Porque tú eres una mujer que puedes bendecir a muchos. Amén. De eso se trata lo que acabo de decir. Amén. He venido viendo situaciones y me llega la idea, me llega el mensaje, me llega qué es lo que tengo que hacer y yo sé que todo eso viene de parte de Dios. Amén. ¿Y qué me queda a mí? Reaccionar aún más en eso, porque es cierto, después de 17 años, cuando llego y tengo, entonces es la emoción, es lo que estoy viviendo, es lo nuevo para mí, lo novedoso, lo rico, lo que estaba esperando, pero entonces ahora, ¿qué me vas a dar? Ya te di todo esto y ahora Gisela y Dios, ¿qué pasó? La relación aquella bonita, toda esa lucha que hice, todo eso, doble. como que la había, dije, bueno, ya alcancé mi trofeo y ya. Entonces yo estaba con mi trofeo, disfrutando mi trofeo, ¿verdad? Pero ¿cómo logré yo ese trofeo? ¿A quién se lo debo? ¿A quién le tengo que dar gracias? Ya, entonces esa parte como que la dejé, que no hay que seguir la lucha, Gisela. Tienes que seguir luchando. Ahora mantener tu familia, ahora ser feliz con tu familia, ser esa mujer virtuosa, ser esa ayuda idónea que Jesús te ha mandado, que Dios te ha mandado a ser. Entonces, esa madre amorosa, tierna, eso es ahora, y yo lo había abandonado, o sea, si te soy honesta, las oraciones no eran las mismas, el encerrarme no era el mismo, Amén. pero tuve que abrir los ojos y él dice, mi espacio, ¿qué pasó conmigo ahora? Maravilloso. Y tuve que abrir los ojos y bien abiertos y empezar de nuevo. Y mira que ahora yo decía, bueno, antes te dedicaba todas las noches, Señor, antes te dedicaba los viernes, el ayuno, en la vigilia, Señor, y ahora nada. Yo sé que es eso lo que me estás reclamando.
y ahora estoy que de lunes a lunes. Pero sí hay que cuidar a tu pareja porque él necesita entender tu proceso y entender lo que Dios hizo por los dos. Amén. Espiritualmente hablando, porque tu hijo tiene que ser fruto de esa bendición de 17 años y entender que necesita comprender que Dios es primero y que solo Dios va a ser primero cuando él vea que su mamá y su papá se abrazan, que él va a ser primero cuando vean que sus papás se dan un beso, cuando vean que su papá y su mamá se abrazan, se acarician. Los muchachos necesitan ver eso, Gisela. Necesitan ver la parte emotiva, esa es importantísima. Por eso ahora mismo la gente dice, extraño un abrazo, extraño porque esa parte afectiva es importante para el desarrollo de una persona, para que pueda dar vida a ella misma y a otros más. Y yo lo digo con convicción en esa parte porque cuando nosotros conocimos al Señor, menciono en forma plural, al conocer a Dios, uno venía con raíces amargas, no tenía aguas dulces, no tenía esa situación de lograr poder entender lo importante que era comprender la salud espiritual y amorosa de la pareja, en tu caso personal. En otra persona será lo que tiene que vivir de acuerdo a lo que el Señor pone en la palabra de Dios, pero tú tienes que cuidar de tu familia. Y Dios te va el día de mañana a juzgar si no lo haces bien. Gisela, porque tú se lo pediste 17 años. Y al pedírselo 17 años y él dártelo, tienes más responsabilidad que otros. Bendito Dios que te hizo entender lo que estabas dejando a un lado, pero de lunes a lunes, cuida también de lunes a lunes a tu esposo y a tu hijo. Amén. Porque eso es lo primordial de Dios para tu vida. Eso es lo que tienes que entender y comprender todos, porque cada uno en la situación que le sea. Cuando, o sea, sí, porque hay situaciones, por ejemplo, yo digo de lunes a lunes, de pronto es que el sábado de alcohol, o a veces me pago de alcohol los sábados, ¿ves? Ajá. Pero hay por situaciones familiares, por cosas que tenemos que hacer en familia. Me llama la atención ahora que lo mencionas, yo abrí hace poquito un grupo, el 2-3, estamos los tres, el papá, mi esposo, mi hijo y yo. Y yo había puesto el título Los Sánchez Ariza. Ajá. Y puse una foto cuando él se graduó de tercer año. Ajá. Mi hijo se graduó de tercer año. Y cuando veo, él la renovó y puso Familia Sánchez Ariza. Y una foto donde estamos los tres, y él con su toga ya de graduando de este año. Ajá. Y yo dije, wow, míralo a él. Pero lo importante se las mando para que la vean. Pero yo dije, wow, él sí está pendiente de las cositas esas de que su familia. Ya me di cuenta de que él quiere vivir eso más, pues, como lo añoró tanto tiempo, pienso yo. Y recuerdo que también le dije, Sebastián, si Dios ha hecho algo por nosotros, por mí también lo ha hecho por ti. Sobre todo tu salud, tu vida. Y recuerdo cuando tú chiquito en la escuela, siempre la maestra me decía, él se mete en la capilla y se arrodilla. Y le comenté eso. Recuerdo cuando la teacher me decía que tú te arrodillabas en la escuela, en la capilla del colegio. ¿Qué le pedías? Yo no sé. Pero a estas alturas, yo sé que algo de lo que le pediste, o todo, hoy día él te lo ha dado. Y se me quedó mirando. Porque quizás él lo ha olvidado.
pero en ese momento sentí recordarse. Bueno, lo importante que lo has entendido, Gisela, que Dios te lo hizo comprender Amén. y que hoy estás dando testimonio de que eso es lo que enderezó el Señor en tu camino. Y eso es bonito porque en este momento le has enseñado a otros la importancia de mantener esa situación en la vida de uno. Amén. Así. Maribel. Entonces aquí es, Gloricela, entonces aquí el mensaje sería buscar un equilibrio entre su tiempo con el Señor y su familia, y conservar por sobre todas las cosas a su familia. Es que es que el balance viene por el propósito que Dios tiene en tu vida. Exacto. El propósito de Gisela es su familia. Entonces Dios la va a acoplar para que ella tenga su tiempo con él, pero que tenga el tiempo de calidad para su familia. Porque hay veces en que las personas se van, sí, a servir al Señor, pero dejan lo más importante que es la familia. Entonces muchas veces uno escucha que gente dice, oye, pero este es un hombre de Dios, pero ¿y qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con el ejemplo que tiene que dar de familia si solamente él siempre está solo? Si él nunca comparte con su familia y con las otras personas. Eso es importante, porque lo que el Señor quiere es un equilibrio de acuerdo al propósito y la asignación de cada persona. Amén. Tú ves que yo le sirvo al Señor, pero tengo un tiempo para mi esposo, para mi nieta, para mi hija que está aquí. Entonces, quizás ellos quieran un poco más, pero yo doy de lo que puedo dar en este momento. No es porque no, sino por lo que voy teniendo de parte de Dios en mi vida. Tú misma eres testigo de cómo Dios ha ido restaurando mi propia familia. Amén. Y mi familia se está volviendo a consolidar y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, cuando yo tenga mi familia consolidada, yo tengo que ser un testimonio para ellos y decirles, miren, yo estoy aquí por tal y tal razón. Llegué a reunir a la familia. A mí siempre me llamó la atención. Yo llegué a conocer a mi bisabuela que murió de 98 años. Y cuando mi bisabuela estaba viva, siempre la familia completa, más de 50 personas, nos reuníamos todos los fines de año para celebrar el milagro de un nuevo año. Apenas que ella murió, todo el mundo se rezagó, todo el mundo se fue para aquí, para allá, ya no habían reuniones, ya todo el mundo tenía un pretexto y no lo hacían. Entonces, el Señor está permitiendo que eso vuelva a tener un efecto positivo, no solo en mi vida, sino en la vida de mis seres queridos. Recuerdo yo cuando una vez cumplí años y nadie me felicitó para mi cumpleaños. Entonces, y otros tipos de abandonos que tuve en mis 23 años de transformación de Cristo en mi vida. Entonces, yo puedo entender lo que es la soledad, puedo entender lo que significa una depresión cuando una persona no puede echar hacia adelante porque tuve comportamientos similares en mi vida. Entonces, qué bonito es cuando uno puede dar a los que uno ama sin necesidad de exigir. Yo nunca he exigido, pero siempre he sido firme en la convicción de lo que Dios me ha enseñado en mi propia vida y me ha sido de fruto abundante en mi vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no dejar de olvidar lo que Dios quiere hacer en la vida. Y de salida le digo, Gisela, su propósito es su familia.
tiene que enderezar los pasos con su familia, Aleluya. comprender que eso es importante para ella y para su hijo y para su esposo sobre todo, porque los hijos se van, pero queda el hombre y la mujer. Y si no se llevan bien, los hijos se van y se destruye el matrimonio. Y esa no es la idea. Por eso que las personas se casan tanto hoy en día porque no encuentran esa satisfacción emocional para poder entender que hay que acoplarse con lo que Dios nos da. Y hay que dejar de quejarse, hay que dejar de pensar en cómo queremos cambiarle la vida a ellos. Ellos tienen que seguir siendo lo que son. Y uno tiene que ser tolerante a lo que uno ama. Por supuesto, sin el pecado, pero entendiendo que si uno lo ama, lo tiene que amar, cambiando uno para que la transformación de la familia sea importante. Maribel. Gracias, Gloricel. Gracias, Gisela, por ese compartir de bendición para todos nosotros. Alguno que voluntariamente quiera compartir cómo hace, cómo maneja las situaciones que se le presentan a diario para que aprendamos de sus experiencias. Si no, voy a llamar a dedo, ¿ah? Sí, Gisela, a ti te llamé a dedo. Cecilia, adelante. Estás en mute. Yo soy la de a dedo. No, me percibí que tenías interés en compartirnos para aprender de tus experiencias. Bueno, me ha pasado algo un tanto estremecedor que no puede ser casualidad y voy a contarlo. Yo con mis historias y mi familia. Mi hermano ese que vive en Chorrera, que es cerca de mi mamá, con él es mi único hermano que yo tengo ciertos roces, porque él está muy cerca de ella. Y ella como que, ella lo tiene atado y en cierta forma lo tiene lleno de muchas cosas negativas contra mí, contra mis otros hermanos. Y en días pasados, ya hace como como 3 semanas, ella me contó cosas que me sorprendió, porque las cosas de él, ella siempre como que se las tapa. Me dijo que mi hermano que tiene ese taxi había tenido un problema, que un policía lo paró y que le llevó el carro porque él no tenía un papel arreglado. Es que él hizo un cambio de carro y parece no, es que no tenía el permiso de circulación. Le llevó el carro y bueno, pero yo dije, bueno, si le llevaron el carro, ya él encontrará la manera de cómo sacar su carro del corral, cómo pagar la multa. Y pues yo pensé, eso es un tema que tiene solución. Le dije yo a ella, le di a ella 2 ejemplos. Le dije, mira, es que las cosas que uno hace, las cosas que uno maneja, uno tiene que tratar de tenerlas siempre en orden, ¿verdad? Siempre correctamente en orden. Y le dije yo las batallas todas con mi familia chica, mis hijos, yo todas las gano de rodilla y teniendo a Dios por delante. Ese es así funciono yo. Amén. ¿Qué pasa? Que parece que el problema es más grave de lo que yo le entendí. Hace 2 días o 3 días, uno de mis hermanos que está en Estados Unidos me dice que mi mamá le contó en una llamada que él le hizo a ella para saludarla, que a ese hermano lo estaban acusando de taxi pirata, lo cual es bien grave, y que la multa eran $1,000. Yo la verdad que así me descontrolé un poco, dije, Dios mío, la situación está más grave de lo que yo pensaba. Yo ya había orado por mi hermano en ese tema.
Pero esa noche yo me fui a orar fuerte y yo sentí ciertas manifestaciones. Cuando estaba orando, sentí como que ganas de vomitar, mis brazos daban vuelta, vuelta, vuelta. Y yo dije, Dios mío, dame revelación. ¿Qué es lo que pasa con ese hermano que todo se le tuerce, todo le sale mal? Por favor, mi Dios, revélame. Hoy vengo yo y fui a visitar a mi mamá y ella toca el tema y me cuenta, en efecto, el problema que tiene es grave. Él ha quedado como atado, él no puede trabajar, le secuestraron, él sacó el carro del corral, pero el carro no se puede mover, él no tiene cómo tener un ingreso en la familia, en el tránsito no le dicen sus papeles a dónde está, bueno, todo es un verdadero desastre. Entonces, mi mamá, de esta manera, como yo les voy a decir así, comenzó como a señalarme y como a acusarme de que cuando ella me habló a mí del tema, yo no, como que no di mi apoyo y que en cambio mi otro hermano que está en Estados Unidos enseguida llamó y se puso a la orden y, o sea, en cierta forma me estaba como acusando de que yo soy una desprendida, que a mí no me interesa, pero yo estaba orando por mi hermano. Yo a la manera que yo resuelvo mis problemas, estaba intercediendo, pero ella no me va a entender esto. Entonces, me quedo yo totalmente, y gracias a Dios que fui acompañada hoy de mi hermano, de uno de mis hermanos, y él pudo ver de la manera como a mí se me atacó. Entonces, pregunto yo, por interceder, por pedir revelación, a mí se me ataca. O sea, ¿qué manera es esta? Yo claro que yo voy a seguir orando porque en eso es lo que yo creo, ¿no? Pero qué cosa más grande. A mí se me ha atacado hoy de una manera bastante, algo cruel. O sea, ¿qué cosa? Yo estoy orando para que una situación se resuelva, pero en cambio a mí es la que se me ataca. O sea, así es como yo resuelvo mis problemas, orando, pidiendo revelación, pidiendo. Me acuerdo yo que yo decía, Dios mío, dame una guía, dame una guía. Entonces, ahora sí, yo voy a seguir orando, sí, pero de cierta forma quedo como que, Dios mío, esto qué monstruosidad es. No sé si contesto la pregunta. ¿Cómo yo resuelvo? Orando fuerte, pidiendo guía y pidiendo dirección. Gracias. Ese es mi testimonio del día de hoy. Gracias, Cecilia. Bueno, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y claro que sí, siempre se van a levantar situaciones. Gloricel. Cecilia. Uno siempre tiene que interceder por los seres que uno ama. Pero cuando uno intercede por los seres que uno ama, te puede rebotar a ti la libertad que tú quieres para ese ser querido tuyo. Hay una realidad. Tu hermano y tú son los que menos se lidian como hermanos porque hay una situación que divide el entendimiento tuyo del entendimiento de él. Hasta ahí estoy clara. Así es. Entonces, si tú quieres que se normalice la situación entre ustedes, vas a tener que pasar por un desierto momentáneo.
porque Creo que Dios malvado no puede haber victoria sin que Dios muestre la situación real de lo que está sucediendo en el corazón de tu hermano, porque el tuyo ya se ha liberado de esa situación difícil de entendimiento con él, pero tu hermano no. Él tiene algo en su corazón y de alguna manera tu reacción tranquila ante su situación lo hace a él sentir más resentimiento tuyo hacia ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, uno, yo siempre he creído que uno tiene que enfrentar la verdad porque eso es lo que nos hace libres. ¿Sí? De alguna manera, tu mamá lo defiende a él sobre ti de cualquier forma, cualquier situación. Él defiende siempre a tu hermano con respecto a ti. Hay algo ahí de niños, de jóvenes, que quedó marcado en ese corazón y puedo pensar en el nombre de Jesús que es el éxito que tú has logrado en tu vida, que él no ha podido hacerlo. Entonces, siempre cuando uno tiene hermanos varones, yo lo digo por experiencia personal, mi hermano me dice, sí, pero tú eres mi hermanita, yo soy tu hermano. O sea, como él es mayor, siempre busca que yo tenga que de alguna manera favorecerlo a él primero. ¿Entienden lo que está sucediendo? Entonces, tú eres mujer. Estamos viviendo en un mundo donde todavía el machismo existe y él ve su posición de hombre mejor que la tuya, pero te ve a ti mejor que la de él. Encima tú sostienes a tu mamá, encima a él tú le ayudas a tu mamá y él no puede hacer lo que tú humanamente Dios te lo está permitiendo hacer. Entonces hay conflictos emocionales en medio de ustedes porque él ve su vida como la de un perdedor. Entonces ahí hay un espíritu de autolástima, de autocompasión, que la gente ve a su alrededor y como tú eres fuerte, tú eres la mala, porque no puedes entender el dolor de él ante las circunstancias que está pasando. Hemos aprendido y yo creo que el problema está en la forma como pides, porque ese mover de los brazos, ese mover en tu parte sobrenatural de lo que estás viviendo, indica que no está bien enfocada la forma en que estás pidiendo. O sea, que él se crea una víctima no tiene por qué hacerte a ti creer que eres también víctima. Tú no eres víctima, tú eres una mujer en Cristo, una mujer victoriosa, una mujer que tarde o temprano Dios va a la luz a sacar el valor que tiene ella delante de tu hermano y delante de tu mamá, pero no con tus fuerzas, no en la forma en que tú quieres, sino en el tiempo de Dios y como Él quiere, porque Él conoce el corazón de tu hermano y Él conoce qué es lo que tu hermano resiente de ti. Y tu mamá también resiente de que tú eres una mujer que fue exitosa y su hijo varón que tanto mimó no lo ha podido hacer. Entonces a veces las madres son un poco conflictivas en ese sentido cuando le dan el apoyo a uno y olvidan que el otro también necesita ser apoyado. Entonces, todas esas situaciones indican que tú tienes que aprender a soltar y a beneficiar en tu oración lo que tú no puedes, porque a veces cuando uno tiene esa situación de conflicto, del rechazo, que yo soy
al orar, eso está involucrado en la oración. Y la oración no funciona así. La oración funciona cuando yo me pongo de último y dejo que los primeros sean los que me están pisoteando, porque dice el Señor en su palabra, 70 veces 7 hay que perdonar y no importa lo que sea, hay que perdonar. Entonces el Señor está viendo que hay algo, una espinita metida entre ustedes dos que impide que circule la bendición de la restauración en medio tuya con Él. Ese es el problema, que no hay ninguna situación. Si yo tengo que orar en ese sentido, yo tengo que decir, la culpa no la tiene Cecilia porque el que no fue responsable fue tu hermano, porque dejó correr la situación y no hizo nada. Y cuando hizo algo fue porque lo agarraron y tuvo que empezar a ordenar las cosas como tienen que ser. Eso es lo que una persona en Cristo tendría que decir con la verdad de Dios para entender que esa es la posición tuya. Pero como él es débil y no entiende lo que tú entiendes en el conocimiento de Cristo, tú te tienes que hacer pequeña. Y tú tienes que permitir que en la pequeñez tuya tu hermano crezca. Y después cuando crezca tu hermano, entonces tú poder reconciliarte con él como Dios lo va a permitir. A veces uno tiene que poner el cachete, a veces uno tiene que poner la cara, aunque a uno le cueste, porque uno tiene que buscar la estabilidad emocional de toda la familia. Y tú eres la que tienes más en este momento que todos ellos. Tú tienes que dar más, aunque te duela, porque dice que cuando a uno le duelen las cosas es porque uno puede dar más de lo que uno cree. Lo que pasa es, y te lo digo porque yo lo he experimentado también, que cuando uno quiere tener una cierta razón en lo que está sucediendo, uno quiere que la balanza se vuelva a favor de uno. Pero uno tiene que entender que primero hay que ayudar a los débiles y después la fuerza de Cristo en ti te va a ayudar a ser vencedora delante de todos ellos. Y te lo digo por la experiencia que yo estoy experimentando en este momento con mi familia, que me veían de una manera y ahora me ven de otra manera más positiva. ¿Por qué razón? Porque yo no me enfoqué en lo que me dolía, me enfoqué en lo que Cristo quería. Entonces Cristo quiere a tu familia porque tú estás intercediendo por tu mamá, por tu hermano, por todos los que están en Estados Unidos, por tus hijos. Tú estás interviniendo por todos ellos. Por supuesto que tienes que sufrir porque cada uno de ellos tiene una coraza que tú estás queriendo romper y todos los espíritus negativos que cada uno tiene alrededor te están golpeando, te están levantando contra ti porque tú estás anteponiendo lo emocional a lo que Cristo realmente quiere hacer. Acuérdate que tú eres el estandarte y el estandarte para ser levantado tiene que ser preparado y ese eres tú. Entonces tienes que cambiar tu oración y pedir la oración para la restitución de tu hermano. Olvídate de la diferencia entre tú y él. Pide por su necesidad y vas a ver cómo automáticamente todo se va ordenando, porque al ordenar él su vida, tarde o temprano, tus oraciones van a provocar que todo se vuelva completamente a tu favor en el nombre de Jesús. Ese sería mi consejo para ti. Gracias. Gracias. Amén, amén. Excelente, qué bueno. Gracias, Cecilia, por compartirlo. Diana. Sí, buenas noches. Yo, la verdad que tengo
cualquier cantidad de testimonio, la verdad es que, pero uno de los más importantes es que en las últimas semanas, no sé si yo les conté que mi mamá tenía problemas con la vista. Y eso ha sido, la verdad que esta es la oportunidad de decirlo. Eso fue algo histórico que la verdad que si comienzo a contarlo, la verdad que no va a haber tiempo. Pero lo que sí, tuve una situación en que había que atenderla porque estaba mal, como así mismo, como lo dice Ceci, o sea, estoy envuelta como en esa, ven en mí esa como la guía para la situación. Entonces, o sea, para la situación, desde hace mucho tiempo, uno de mis hermanos me dice, mi mamá está mala de la vista, mi otro hermano me dice, está mala de la vista, mi otro hermano me dice, está mala de la vista. Tengo una hermana, prácticamente no comenta sobre la vista, tengo diferencias con ella, pero en un momento yo, o sea, sí, como se dice, canalizando, usando discernimiento, bueno, pero ya de un momento, mis hijos me dicen, mamá, mi abuela está mala de la vista, pues, yo decidí enfrentarme a esa situación y llevarla a la clínica. Uno de mis hermanos averiguó para operarla. Bueno, así fue. La cuestión que fuimos a la cita, el doctor la ve, tiene las dos vistas malas, ella tiene un problema también de una lesión que le salió en la cara. Es una situación que le voy a decir delicada, pero Dios me ha dado la fortaleza para por lo menos, en verdad, bendecida porque hemos salido adelante. Entonces, cuando el doctor la ve, busca la ayuda de otro doctor y le dice, tiene dos situaciones muy delicadas. A mí se me quería caer la cara porque me di cuenta que parte había sido parte descuido mío, porque en verdad desde hace mucho tiempo me dicen mamá, 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 ¿no? Entonces siento como que toda la carga caía sobre mí por el hecho de que, por el conocimiento que tengo, los años de experiencia en muchos sentidos, me sentí muy irresponsable, se me quería, pero estaba ahí. Y entonces hay que operarla. Vamos a hacer algo. Tiene dos situaciones que hay que atenderla. Hay que operarle la vista y hay que atenderle lo que tiene en la cara. Pero la verdad, dice el doctor, la verdad hay que operarla porque ella está que no ve, entonces tiene que atenderse la otra situación y vamos a hacer algo, vamos a operarle una vista y luego entonces atendemos lo otro. Bueno, para que pusimos la fecha, el día de la cita, mi mamá no estaba en condiciones de ir a la cita. Cuando voy dice, yo no me siento bien, yo me siento mal, no sé qué. Bueno, la cuestión fue que eso fue un martes, a mí se me vino el mundo encima porque yo había pedido permiso, pero en un momento yo la miré y le dije, mamá, no se preocupe, tranquila, si no se siente en condiciones de operarse, eso lo vamos a manejar, usted no se preocupe por nada, no piense en que van a decir de usted, no, tranquila, yo la voy a apoyar, sí, hoy no lo vamos a hacer, pero yo voy a pedirle a Dios y buscar la manera de hacerlo. Bueno, así mismo fue. A mí, o sea, yo demostraba fortaleza, pero yo me sentía mal, sinceramente. Entonces otros que no, que mamá no sé qué. Bueno, la cuestión es que ese mismo día yo llamo a la clínica, le digo, mi mamá no se puede presentar a la cita, ¿qué hacemos en este caso? Ya se le ha hecho el hisopado, todo eso. Dice la agencia, vamos a ver, puede ser que para el jueves haya una posibilidad, eso fue martes, ¿no? Haya una posibilidad de operarla, vamos a ver, pero yo no solté, o sea, yo le pedí a Dios, digo, esto lo tengo que tomar y no lo puedo soltar, porque si yo lo suelto, esto no va a haber una solución buena. Entonces yo le pedí a Dios de una manera, sinceramente orando, pero de una manera, en la forma mía, porque en verdad estaba bien confundida, y resulta que no solté, y en la tarde ella me dice, llámeme para ver qué respuesta le tengo, y adivine, me dice, tengo el día para el viernes de esa misma semana, ya tengo la fecha, hay un paciente que se retiró, que no la van a operar, y la metieron ahí. Wow, yo digo, bueno, ese día voy a la cita, y mi mamá la logramos operar. Increíble, porque de un martes a suspender una operación para 2 días después, eso es algo maravilloso, porque inclusive le pregunté, y me dice, la cita la están dando para diciembre. Entonces, ahí
ya mi mamá, ella está operada, mi mamá está operada. Hay otras situaciones que ahora lo que toca es la atención, pero lo que le digo que Dios es maravilloso porque luego de operarse veo un poquito más en la vista, pero ha sido una lucha tremenda. Yo lo que sí quiero decir que es una cuestión que a mí me falta, es que Dios me pone muchas situaciones, porque siempre he sido una persona que tenía muchas situaciones, pero yo me enfoco, logro llegar ahí, pero cuando logro lo que quiero, como que suspendo como, o sea, suspendo, o sea, como que lo dejo. Entonces, ahí es donde está el problema, que muchas veces salen situaciones fuera de control por el hecho de que de pronto como que abandono. Yo sinceramente, porque ahora, o sea, yo logro llegar al objetivo, pero entonces como que algo como que me enfriara, o sea, como que me agoto. Entonces, ese es uno de los problemas que tengo, porque yo logré que mamá se opere, pero todavía siguen otras series de circunstancias que todavía tengo yo que tener la fortaleza para manejar, porque esa parte me falta. Entonces, casualmente estaba hablando con una compañera que yo le hablaba del Espíritu Santo. Eso es lo que me refiero, que entonces esa parte del Espíritu Santo, entonces yo oigo hablar del Espíritu Santo, pero ¿cómo hago yo para tener esa fuerza? Entonces, ella hoy me comparte la compañera una oración que la voy a leer aquí. Y ya hoy, gracias a Dios, he entendido, o lo he entendido, lo que es el Espíritu Santo, porque yo tenía como la inquietud, y ella me busca unas oraciones, y son varias oraciones, pero me llama la atención esta, donde puedo, como se dice, con mucho más, como con una seguridad de qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo necesito para poder ayudar a las personas que uno quiere, que es a la familia, a uno mismo. Entonces, la oración del Espíritu Santo, dice aquí, dice el cardenal Verdier, dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Esta es una oración que ella me comparte, y la voy a compartir, la señora Glorice. Entonces ella me amplía más sobre esta, porque tengo necesito como un poquito más afianzar sobre esa parte de mi vida para poder entonces así mismo ayudarme yo y ayudar a los demás. Dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progreso y perfección al acabar. Amén. Entonces, le doy gracias a Dios, la verdad, por haberme permitido operar a mi mamá. Ahora me toca a mí apoyarla, ayudarla, pero tengo cualquier cantidad de testimonios pero sé que no es el momento, o sea, no hay el espacio para contarlo, pero una de las cosas más grandes que he recibido en estas semanas es que mi mamá pudo operarse, pudo lograr, yo prácticamente fui yo la que concreté, o sea, pude concretar operarla, la verdad que sí. O sea, aparte también, gracias le doy a Dios por mis hijos. Mi hijo está en Santiago, está muy contento que mi mamá se, pero mi hija también está muy contenta, inclusive ella me dice: mamá, es la reunión. Mamá, la reunión es a las 6, mamá. O sea que me doy cuenta que Dios nos ha bendecido porque ella sabe, a pesar de, o sea, que no participa en la reunión, pero ella sabe que yo soy un grupo maravilloso que ha aprendido muchas cosas, y entonces ahí Dios se está revelando, porque me dice: mamá, le toca reunión, va a entrar tarde,
Entonces eso me ha encantado porque la verdad que me doy cuenta que estoy trabajando poquito a poquito, pero ya mis hijos lo están considerando y eso ha sido bendición porque han visto la lucha mía en todas estas situaciones y gracias a Dios me ha bendecido. Entonces, La perseverancia, Diana, la perseverancia. Sí, sí. Es difícil por lo menos decir, o sea, de relatar la serie de circunstancias, porque por lo menos en el caso de mi amiga Ceci, que fue la que habló, yo la entiendo perfectamente porque yo también me encuentro muchas veces con situaciones así. Y le voy a decir, me pasa, y cuando yo la oigo a ella hablando, y siempre, yo no sé, pero tengo algo bien curioso cuando ella comparte. Y yo, o sea, le digo a Ceci, que es del grupo, y que a mí también me pasan situaciones muy similares, y es bien difícil, pero Dios no desampara. O sea, sí, Dios no desampara y Dios le da la fortaleza. Le digo sinceramente porque yo en los últimos años ha sido así, circunstancias tras circunstancias, situaciones que en verdad hay que ser muy fuerte y muy valiente para uno tener por lo menos un poquito, poder contarlo, porque muchas veces es difícil hasta contarlo, porque uno se puede quebrantar, se puede deprimir de tantas situaciones, pero le digo a Ceci, por lo menos aquí ahorita, que yo la entiendo perfectamente, porque yo también he pasado con situaciones, pero que Dios, aquí estamos, y la verdad que ha sido una enseñanza grande, porque la verdad es que Dios nos está fortaleciendo, y con la ayuda del Espíritu Santo, que es la que, como siempre ustedes lo dicen, uno va poquito a poquito ir formándose para ser el ejemplo para nosotros y para toda la familia de Dalton. Y el Señor renueva tus fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Así es, amén, amén, amén. Gloricel. Yo lo único que agregaría a lo que has dicho, Diana, es lo siguiente. Tenemos que entender algo. El que hace los milagros es Dios. Y uno, cuando habla, uno tiene que provocar que la gente vea en ti lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios abrió los caminos para que tu mamá fuera operada. Entonces, hay que entender lo que significa soltar en el área espiritual y lo que significa perseverar en el área espiritual. Creo que fue la forma de compartirlo lo que hay que aclarar, porque tú dijiste, no la solté, no la solté. Recuerda algo, el Señor Jesús va delante de nosotros y lo hemos aprendido aquí, y en la palabra dice claramente que Él va delante de mí. Él te abrió el camino para que tu mamá pudiera operarse. Entonces, cuando tú dices no la solté, sí la soltaste, porque la soltaste a Dios, la soltaste a Cristo. Entonces tú permitiste que el Señor Jesús lo hiciera y tú solo perseverabas en hacer lo que el camino provocara, que se abrieran las puertas que tú necesitabas que se abrieran. El problema es que te cansas cuando ya se cumple el cometido, porque tú estás mezclando tus fuerzas humanas con las fuerzas de Dios y te estás olvidando que no es uno el que lo hace, sino es Cristo el que provoca los milagros. Entonces, cuando pasa la situación, quedas cansada porque la gloria es de Dios, no del hombre. Amén. Entonces, Amén. tú al expresarte dices, no porque fui yo, no porque fui yo, no porque yo abrí. Y ahí es donde está el yo, el problema. Tú tienes que aprender a expresarlo como realmente lo haces, porque lo haces bien, pero no lo expresas de la misma manera como lo haces Amén. Amén. en tu forma de orarle al Señor. Entonces, eso tiene que ir en conjunto, tiene que ir en la misma forma, igual en la misma dirección, para que
todos tus hermanos vean. No es la cachimbona esta Diana, la cachimbona es lo que ella tiene que no tenemos nosotros. Amén, amén. Sí, Y eso es lo que la gente tiene que ver. sí, No a ti, sino a lo que hace posible que tu milagro se dé. Entonces tienes que decirle al Señor Jesús, yo solté, estoy perseverando, pero ayúdame a no desfallecer una vez que ya el milagro se ha cumplido. Esa es la forma amén, como tienes amén. que aprender a hablar. Sí, ese Muy linda la oración que te compartieron. Me gustaría que la compartieras al grupo para que la gente la pudiera tomar en cuenta, porque el Espíritu Santo es nuestro amigo, porque Él hace que nosotros podamos lograr lo que Cristo quiere en nuestra vida. Entonces me encantó la oración, así que si la puedes compartir, te lo agradezco. Gracias, Diana. Gracias. Gloricel, todavía nos quedan unos minutitos más. Voy a abrir para que otra persona comparta. Claro. Ok. Sheila, adelante, bienvenida, para que nos compartas cómo reacciona Sheila cuando se presentan esas situaciones, cómo haces para guerrear esas situaciones que a diario se presentan. Hola, buenas tardes. Buenas Bendición. Bueno, en realidad quiero compartirles algo que hace unos meses me sucedió, hace 4 meses, saliendo de mi trabajo, fui un momentito a Santiago, un día antes del Día del Padre, y ese fue un sábado. Estaba ya de salida, empecé a sintonizar, conectarme con la reunión de Dalcor, y minutos después tuve un accidente. A Dios gracias, no fue de gravedad. Fui impactada por la parte de atrás de mi auto. Al día de hoy ya he tenido 2 citas médicas, me hicieron resonancia magnética. Me he sentido bastante tranquila ante la situación, dado que en la segunda visita que tuve hace menos de un mes, el doctor me dijo que tenía 2 hernias en el área de la cervical, porque mi problema antes del accidente, años atrás, ya se me había manifestado un problema de cervical. Y recuerdo el día que me sucedió, yo enseguida le escribí a Fátima. Yo me estaba iniciando en Dalcor, tenía pocos meses, y ella me dice, eso es espiritual. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? No entiendo. Han pasado los meses y he podido comprender a través de todas las enseñanzas recibidas, y en realidad, ante la situación, todavía el problema legal no ha terminado. Ahora dice que ya no va a haber juicio, sino que va a haber una reconstrucción del caso, que las leyes cambiaron ahora en pandemia. Y bueno, en síntesis, yo me he mantenido bastante tranquila. Hace unas semanas atrás no se pudo asistir por el tema de cierre de la vía, y no pude llegar al lugar de los hechos. Ahora estoy nuevamente a la espera de una nueva fecha. Sin embargo, yo me sigo pues fortaleciendo en la palabra, y no sé hasta si esto se va a, o sea, si esta situación ya se va a cerrar antes que termine el año, probablemente sí, probablemente no. Pero lo que le quiero decir es que también el medicamento me está produciendo mucho malestar, mucho sueño. Ahora en la segunda vuelta que me mandó el médico, les soy sincera, de 3 semanas para acá, me cuesta levantarme en las madrugadas. Esta madrugada yo sentí que yo estaba entre despierta y dormida, pero no me podía levantar. Entonces hay momentos en que me levanto, pero ya después, ya casi las 4 de la mañana, me vuelvo a dormir, me levanto.
y yo siento como que en el fondo tengo como que pedir más o ser más firme o no sé, tener de repente una ayuda de parte de ustedes, de parte de la señora Gloricel, que me diga qué hacer porque a veces me levanto atontada, me levanto como María, me levanto muy mal ya después del café, es que vuelvo y sigo y no me estoy tomando el medicamento en el día. Yo debo ir al médico en enero él me dice, según la evaluación, tengo que sacar cita ahora pronto para las terapias, que deben ser por 3 o 4 semanas, y en enero el doctor me debe decir si yo debo o no operarme. Dios quiera que no. Dios quiera que no, porque una operación de cervical es una operación muy riesgosa. Entonces, pues yo me sigo fortaleciendo en la palabra y siento que no me puedo dejar, no puedo dejar de ser constante y tengo que seguir porque esto no, o sea, no puedo dejar que ninguna fuerza, ningún enemigo ni nada esté invadiendo ese territorio que yo he construido, que yo he estado con ustedes y que gracias a ustedes, gracias a su enseñanza, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, me he estado enriqueciendo. Esto es lo que Amén. les quiero compartir. Amén. Gracias al Señor por sobre todas las cosas. Yo creo que todos Así es. somos instrumentos y somos guerreros valientes que compartimos nuestras experiencias para bendecir la vida de otros. Pero es el Señor, es Jesús. Adelante, Gloricel. Una pregunta, Sheila, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás pidiendo tú por la conclusión del accidente que tuviste un día antes del Día del Padre? Ajá. En ese sentido, voy a ser sincera, que he estado unos días antes de la supuesta reconstrucción que se iba a dar, empecé a pedir, me he mantenido, la verdad, bastante relajada en el tema, porque en teoría yo debo ser ganadora, porque la misma persona que me chocó, él declaró de que él fue culpable. Sin embargo, a veces me pongo a pensar, he sido bastante relajada porque no me puedo confiar en que las cosas van a estar del lado mío. Y por el otro lado está la parte de mi salud. Entonces, sí le he pedido, sí he pedido que en ese sentido yo sea cubierta, que en realidad no importa lo que pase, pero que sea cubierta porque primero es mi salud. Y si vamos entonces a la parte de que la otra persona tuvo la culpa y que debe ser responsable, también le digo a Dios, digo, pero tú sabes que yo no fui culpable, que la culpabilidad la tiene la otra persona y debe hacerse responsable tanto de los gastos, de mi situación y de todas las situaciones que vengan. Pero no sé, de repente no he sido constante en pedir ante esa situación. ¿Tú tuviste problemas en algún momento de la cervix antes del accidente? Sí. ¿Tenías ya problemas? Sí, yo tenía ya problemas. A mí me hicieron una resonancia en el año 2016, del cual yo no le di seguimiento. Y ahora con este accidente, o sea, el día que me tomaron la placa, el mismo día del accidente, el médico pudo visualizar, como es de Seguro Social, pudo visualizar las imágenes anteriores con las imágenes de ese día y él me dijo, ha habido una gravedad ante el asunto, la situación es bastante crítica. Ahora, yo he tratado de no esforzar, por lo menos en esta situación así, yo no puedo estar mucho tiempo. En mi trabajo, en mi trabajo debo estar así, es bastante forzoso a veces, y en el día como yo manejo de ida y vuelta y carretera, o sea, todos manejamos y en algún momento tomamos medicamentos, entonces a veces como que en esta vuelta, ahora en la segunda vuelta que el médico me trató, siento como un poquito de temor de tomar el medicamento de día, porque me siento en la noche,
muy atontada. Si me lo tomo a las 7 de la noche, a las 7:30 o a las 8, yo siento, yo siento como que a las 5:30 de la mañana que yo me debo levantar, a esa hora yo me siento que yo no me puedo levantar. Y hay días más difíciles que otros. Hay días que amanezco con ese deseo como de vomitar. Es que, fíjate, yo no sé si lo debo mencionar aquí, Sheila, o si después te puedo escribir, pero lo voy a lanzar por respeto a todos los demás que quieren oír lo que yo te voy a decir. En la palabra de Dios hablan de la dureza de la cerviz. Personas que les cuesta obedecer los lineamientos de Dios en todas las áreas de su vida, no solamente en una. Puede que uno haya aprendido a entender que uno tiene que ser dócil para Dios, pero tú dices, bueno, yo voy a ser dócil con mis hijos, voy a ser dócil con mi trabajo, voy a ser dócil con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá, pero no soy dócil quizás con mi esposo o dócil quizás con las autoridades que Dios pone en mi vida. Entonces, yo creo que lo tuyo es espiritual porque hay una tendencia a querer vomitar y eso significa que hay algo que tiene que soltarse de tu vida para ser liberado. Entonces, uno, recuerda algo. Tú no debes declarar con tu boca aquellas cosas que tú percibes en ti que te pueden neutralizar en el área tuya para poder avanzar en victoria en todo lo que vayas a emprender. Entonces, en este momento, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. No puedes soltar ninguna batalla hasta que la batalla esté ganada. Entonces, en el caso personal del carro, aunque te digan lo que te digan, tú tienes que seguir insistiendo y perseverar como la viuda, que siguió molestando hasta que se le dio la respuesta que ella quería. Entonces, tú tienes que aprender a soltar aquello que tú no puedes manejar como tú quisieras. Tenemos que entender algo. Somos esposas, somos ayudas idóneas, somos personas que tenemos que trabajar en el rol que Dios nos ha puesto como mujeres. No hay ninguna excepción en esa situación. Todo tiene que ser aprendido como debe ser en nuestro camino para bendecir nuestro hogar, nuestra familia y nuestros hijos. Nuestro trabajo, nuestra diversión y todo lo que Dios permita. Entonces, hay algo en la vida tuya que tiene que ser soltado para bendición tuya. Entonces, en este momento, mientras que vas aprendiendo en esa área, yo te aconsejo lo siguiente. Léete Deuteronomio 28. Lo que es obedecer y lo que no es obedecer. Y Levítico 26 creo que también está lo de obedecer y no obedecer. Los dos los vas a leer. Porque hay que buscar la raíz de qué es lo que te puede incomodar a ti en un momento determinado que provoca que ese dolor aumente, que ese dolor no se desvanezca, sino que crezca. Y entonces puede ser que en ese momento tú estás pasando por una oposición a lo que no te gusta y estás queriendo que las cosas se den a tu manera. Entonces, eso hay que encontrar esa raíz. Entonces, en este momento, mientras que dormida estás haciendo la oración, tú le vas a pedir al Señor que te ayude a sostenerte, pero no con tu fuerza, no decirle al Señor, yo me quiero, no. Señor,
necesito que tú ordenes mi camino. Yo creo que las cosas no suceden por casualidad, sino porque Dios la permite, ¿verdad? Y yo dije que cuando mi esposo en algún momento tuvo una dificultad, el médico oró por la medicina que le iba a dar, ¿verdad? Entonces tú vas a orar por la medicina que vas a tomar y tú le vas a decir al Señor que esa medicina fortalezca tu espíritu, tu cuerpo y tu mente, mientras que Él actúa para romper aquellas cadenas o aquellas situaciones espirituales que impidan que puedas tener la libertad que quieres en este momento. ¿Te acordarás, Sheila? ¿Me estás oyendo? Ahora usted me lo dice, pero sí. Te acordarás. Yo te lo voy a escribir de todas maneras para que Sí. te acuerdes, pero por eso te dije, lo voy a decir porque la gente va a Sí. querer que yo conteste delante de ti. Entonces, Está bien. lo que es el comportamiento, lo que en nuestra vida tiene que ir cambiando. Entonces, en la medida en que vamos cambiando en nuestro comportamiento, las cosas se van dosificando y siendo victoria en nuestras vidas para que Dios pueda dar triunfos en nuestras batallas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sheila. Gracias, Gloricel. Tremendo, tremendo. Qué bueno, Gracias. qué bendición. Bueno, creo que vamos ya a tener que cerrar la noche de hoy, pero recordarles que el próximo sábado vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, rescatamos que la pasividad, el equilibrio, buscar un balance, cómo pedir es importantísimo al momento de orar. Nuestro lenguaje, cómo debemos cambiar nuestro lenguaje y obedecer. Tenemos que hacer cambios a nuestro comportamiento. Entonces, gracias, gracias, Gloricel. Vamos a, ¿quién quiere, Gloricel, que cierre con la oración la tarde de hoy? Gisela Ariza. Gisela. Adelante, Gisela. ¿Me asignaron algo? Es que no logré escuchar. Sí, para que ores por el cierre de la reunión y el corazón de peticiones, por favor. Ok, perfecto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado, Señor, por la intervención que hemos sentido por parte del Espíritu Santo, Señor, porque tus ángeles han reinado en este tiempo, Señor, en estas horas que hemos dedicado, Señor, para engrandecerte, para alabarte, para honrarte. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias infinitas, porque nos miras con ojos de misericordia, porque nos das luces, porque nos orientas, Señor, porque no nos sueltas, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Y te damos gracias, Señor. También, Padre Santo, pedimos, Señor, en este corazón de peticiones, el cual presentamos, Padre Santo, ante tu trono, Señor, para que tú en él, Señor, veas cada una de las súplicas, Señor, cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras intenciones, Señor, todo aquello que esperamos, Padre Santo, esa sanidad, esa providencia, Señor, ese trabajo, Señor, esa unión familiar, Padre Santo, esa unión de esposos, Señor, unido, Señor, como el cordón de tres dobleces, Padre Santo, por esas familias, Padre, por estos hijos, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Padre Santo. Son obra tuya, son tu bendición, Señor, y son las tareas que nos has dado y nos has encomendado, Padre Santo. No nos sueltes, si hasta aquí nos has traído, Señor. Si de tu mano hasta aquí hemos llegado, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, no nos sueltes. Aquí están las peticiones del corazón de cada una de nosotras, Señor, de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Se hagan realidad, Señor, para tu honra, para tu gloria, y que cada una de esas bendiciones que logremos, Señor, sean fiel testimonio de todas las maravillas, Padre, que tú eres capaz de hacer y nosotros humildemente alcanzar.
en el nombre de Jesús, Señor. Míranos de acuerdo a tu infinita misericordia, sujetados a tus pies, Señor, para que nos mires con ojos de misericordia al inclinar tu rostro. Y que se extiende tus manos, Padre Santo, seamos tocados, librados, sanados, protegidos, Señor. Para tu gloria, honra y alabanza. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta hora y por cada una de mis hermanas que están aquí y aquellas que aún no están, Padre Santo, para que a ellas también les llegue sus bendiciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Gisela. Bueno, invitarlos para el próximo sábado 6 de noviembre, 4 de la tarde, hora de Panamá, enseñanza espiritual. Así es que lo esperamos a todos y que tengan una bendecida noche y nos vemos el sábado, Dios mediante. Bendiciones para todos.